Parte número 3. Entonces vamos a culminar el capítulo número 1 del Evangelio de San Juan y vamos a hacer el versículo número 43 al 51, donde culmina. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día, fíjese que todos son días diferentes, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, seguidme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Está ahí la palabra del Señor. La Biblia no es un tema que estamos viviendo, es temático, es orgánico, tiene una unidad, no está encasillada así, lamentablemente, como ese sistema de interpretación que por ahí muestra el dispensacionalismo en sus varias ramas. No, tiene un tema temático. ¿Y el tema cuál es? Es el Señor Jesucristo. Fíjese que dice, hemos hallado a aquel de quien escribió en la ley de Moisés y los profetas. Entonces los mismos discípulos que estaban, eran personas que sabían que en la Biblia, como Deuteronomio 18, se anunciaba a los profetas, Isaías, la misma Biblia anunciaba un Mesías. Ellos estaban en espera de que iba a venir un Mesías. Hemos hallado de aquel que escribieron tanto Moisés en la ley como también los profetas. En Lucas capítulo 24, camino, si no me equivoco, a Emaús. Es largo de hablar, porque yo tendría que hablar del versículo 25 al 45, pero es largo. Pero dice así, entonces le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, dice el Señor Jesucristo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjese, Lucas 24, 45. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Mismo Señor Jesucristo muestra que la historia de la Biblia y la Biblia misma muestra de qué, declaran de qué, de lo de él. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que él decía. ¿Qué decía de que las escrituras de él? Que él debía padecer todas estas cosas antes de entrar a la gloria. Dice, ¿cómo ellos no saben? En el versículo 44 de Lucas 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Escuchen esto, amado. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acá cuando ustedes ven a estos discípulos que dice, hemos hallado a quien que habla Moisés, porque ellos sabían, y Cristo mismo lo dice acá, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas. Entonces la historia de la Biblia que nos muestra, nos habla de Cristo, del plan de salvación y de redención. Cualquier otro mensaje que te quieran decir, vení, que Jesús, que esto, que aquello, que Jesús te quiere vender, no le crea. Huyan de eso. Eso es un mensaje de la misma boca del infierno. De esas personas que quieren, como Demas, el progreso peregrino, que vayan con ellos. No le escuche. Esto es otro evangelio. Está en juego tu alma. Todas esas amistades y todas esas personas, lamentablemente, no se van a poder parar en el día del juicio. Entonces, ¿la Biblia qué nos habla? Cuando vengan a hablarte de otro evangelio, no, porque ¿qué dice la historia de la Biblia? No, que está escrito en la ley de Moisés y los profetas en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Escuches esto, el versículo 47 es muy importante de Lucas. Dice, y que se predicase en su nombre, ¿qué?
las bendiciones, que Jesús te quiere sanar. No, escuche lo que dice la Escritura, que se predicase en su nombre, ¿qué? Arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué a muchos no les gusta el cartel que está puesto ahí en la puerta? Porque acá se dice que se predica perdón y arrepentimiento en Jesucristo. Acá no se predica un mensaje de que Jesús te quiere sanar y te quiere que bendecir y que quiere que estás bajo la maldición porque no haces esto. Mentira, Jesús nos sacó de la maldición. Dice Gálatas 3:10 que Cristo nos redimió de la maldición. ¿Qué maldición? Porque naciste pecador. Adán violó, dice la historia de la Biblia, el pacto de obra. Por consiguiente, el cabeza federal nos pasó ese pecado, entró bajo la maldición y nacimos. Cuando te digan, no hay maldición, estás bajo la maldición, mentira. La Biblia dice que Jesucristo en Efesios me ha bendecido con toda bendición. ¿Sí? ¿Y por qué estás así? Porque la Biblia dice bendición espiritual. Cuando se le para ese gigante malvado al progreso peregrino, se acuerda, y creo que es Apolión, y dice, no pasarás, le dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué te permite? ¿Y por qué le dice cristiano? Antes de sacar su espada. Dice, porque el Señor quiere saber si de verdad le amamos. O con lo de Deuteronomio 8, que te provee. Entonces, ¿qué sucede? Adán no pasó la prueba. La Biblia nos muestra de qué cosa. Que todo habla de Jesucristo. En Juan 5:39 que dice, escudriñando las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tiene la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39 que dice Jesucristo que tenéis la vida eterna, que dan testimonio de mí. La Biblia, la historia de la Biblia nos muestra que, de qué dan testimonio de Jesucristo. En Juan 5:46 dice, porque si creyeres a Moisés y me creyeras a mí, porque de mí escribió él. Lo vuelvo a decirlo de nuevo, Juan 5:46, porque si creyeres a Moisés y me creyeras a mí, me creerías a mí, porque de mí escribió. Entonces, ¿qué escribía Moisés? Génesis. Cuando está diciendo Moisés, quiero que entiendan que está diciendo. Está diciendo Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número. Está hablando todo eso. ¿Qué hablaban todas esas cosas? Estaban hablando de Cristo. Cristo dice que Moisés hablaba de él. La Biblia habla de alguien que iba a venir, que nos iba a redimir. Ese es el mayor problema que tenemos nosotros. En Hechos 13:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Entonces, ¿qué nos muestra la Biblia? Que debemos arrepentirnos. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña a lo largo de toda la historia de la Biblia? Que nosotros nacimos pecadores. Y ese es el mensaje. Pero hay perdón en Cristo Jesús por la obra que Él llevó. Entonces, todos los profetas, en el 3:24 que dice, de hecho, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado también, han anunciado esto en estos días. En Hechos 26, versículos 22 y 23, dice así, pero habiendo tenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que escuchen, Hechos 26, versículo 23, que Cristo había de padecer, ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cristo iba a morir por nuestro pecado, pero iba a resucitar para que, como dice Romanos 6, nosotros también resucitemos a vida nueva, todos aquellos que creen. Eso es lo que cuenta la historia de la Biblia. Hay perdón de pecado, nosotros morimos en la cruz, pero así como Cristo se levantó, nosotros nos levantamos a vida nueva. Esto no se logra por una oración de entrega, no se logra por una membresía, por estudiar Biblia. ¿Cómo me puedo apropiar? Arrepiente de tus pecados, ve a la cruz, y hay tiempo de refrigerio para ti por medio de la fe. En Hechos 28, 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, la cual lo declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Sabe quién es ese? Así ¿Sabe qué termina así? ¿Qué libro termina? Ese es el libro de Hechos, Hechos 28. Muestra a un personaje que se llama Pablo. Pablo estaba así encarcelado, estaba en un lugar y él le predicaba. ¿Qué le predicaba? Persuadiéndole acerca de Jesucristo. ¿Cómo lo hacía? Por la ley de Moisés, como el profeta. Amado Pablo y el Señor Jesucristo, y nadie tenía en el Nuevo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué? Por el medio del Antiguo Testamento, Isaías 53, ¿qué nos mostraba? Que iba a venir un cordero.
Cristo iba a cargar y padecer por nosotros, por nuestras dolencias y por nuestros pecados. Porque si yo no siento, ¿sabes por qué no siente? Dice, Cristo no siente. ¿Por qué no lo siente? Porque estás muerto. Solamente cuando tienes vida puedes sentir. Yo si me golpeo, siento. ¿Por qué? Porque tengo vida. Ahora si lo golpeas, no. Por eso. Porque estás muerto en delito y pecado y no sientes tu dolor por tu pecado. Entonces debes entender eso. Debes ir a la cruz. 1 Pedro 1, 10, 11. 1, 10, 11. 1 Pedro 1, 10, 11 dice... ¿Qué estoy hablando, Daniel, que no entiendo? Bueno, que la historia de la Biblia nos anuncia un mensaje. ¿Cuál es? Que nosotros estamos muertos en delito y pecado y que Cristo iba a venir a redimir. No es más amplio el mensaje, pero en sí ahí está la esencia, podríamos decir el mensaje. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, Versículo 11, 1 Pedro 1, 10 y 11. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, escucha, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciando de antemano el sufrimiento de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Fíjese, Pedro está diciendo, esos profetas, porque ellos venían y hablaban. Pero ¿qué pasa? Había un mensaje, muchos de por ahí no sabían. ¿Qué era? Ellos indagaban. ¿De qué cosa? Que de antemano los sufrimientos de Cristo. Fíjese el mensaje, a ver si lo puedo abrir, que el Señor le abra las mentes. El cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo. Entonces, ¿qué está? La Biblia, la Biblia que nos muestra, anunciaba ya de antemano acá que iba a venir alguien que iba a sufrir. Ese es el mensaje de la Biblia. Cristo iba a venir. Esta es la historia de la salvación, podríamos decir. O la teología bíblica para los teólogos que les gustan estas palabras teológicas. Ellos le dirían teología bíblica, o si quieren el pacto, podría haber la teología del pacto, en estos minutos que me quedan para hablar, pero no me daría tiempo de explicar otra cosa. La teología del pacto, como nuestra confesión dice, le voy a explicar en un minuto o dos. Saben, hay un pacto intratrinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Antes de la fundación del mundo ya estaba ese Cordero. Ya estaba en la mente de Dios, no existía un átomo, nada, y Dios ya había preparado el Cordero, que Juan dice, acá está el Cordero. ¿De dónde? Cuando vos no existía ni un átomo, ni nada, ni una materia, nada, ya estaba en la mente de Dios preparado. Así es, de infinito. Entonces, después hubo un pacto de obra que Adán, por supuesto, lo viola. Entra el pecado, por causa de eso entra. Dios hace un pacto, por supuesto, con Noé, acuérdense, para preservar eso, halló gracia a Noé, para preservar, se salva a su familia. Después, esto es por arriba, después el pacto abrámico, la promesa que le hace ahí, o la palabra evangelia, que acuérdense que tiene una serie de cosas, un pacto dicotómico, acuérdense que nos vimos hace mucho, no quiero, es amplio, así que no me da tiempo, unos minutitos. Pero hace una promesa, Dios iba a cumplir esa promesa, acuérdense, por medio de la circuncisión de Abraham era diferente porque él creía, los otros nacían, tenía que circuncidarse. No es como la teología del pacto de los presbiterianos, la nuestra bautista es diferente, teología del pacto. Entonces, ¿qué sucede? Después, por supuesto, eso se iba a ampliar. Iba a venir en una revelación progresiva. No creemos que el pacto de gracia se fue ahí, vamos a decir como ellos creen que está ahí. Entonces fue revelado, eran pactos así, pero el pacto de gracia fue con Cristo nada más, ¿está? No estaba con ellos, no me da tiempo de hablar de esta teología del pacto. Después con Moisés seríamos lo que nosotros los bautistas, Nehemías Coe y Hércules Collins y otros creían. No es que lo que yo creo, sino que nuestra historia de la iglesia, creemos que fue una recapitulación del pacto de obra, el pacto mosaico. ¿Por qué? Porque no es como que muchos dicen, no, yo estaba salvado y era para que se comportaran. No, porque ellos ya eran pecadores, no podían cumplir, porque dice, hace esta cosa, y ellos violaron el pacto. ¿Qué significa eso? Que era un pacto, pero no era como el pacto de Adán, porque ellos ya habían nacido pecadores, Adán no. Entonces, ¿qué tenía? Bueno, el mensaje era guardar un pueblo de los demás, guardar la promesa que se le había dado, que estaban unidos, era orgánico los pactos, que iba a venir un Mesías. ¿Qué Mesías? Bueno, Gálatas ya lo vimos, el estudio de Gálatas. ¿Quién era? Gálatas 3, ¿quién era? Era Jesucristo. De esa muchedumbre iba a venir alguien que iba a cumplir ese pacto que había sido pisoteado. Dios no estaba tan interesado, vamos a decir, muchos más en salvarte. Era en reivindicar la justicia que había sido pisoteada en el Edén. Para eso vino Cristo.
He venido a hacer tu voluntad. Por supuesto que entramos ahí nosotros, pero Él vino a glorificarlo. Eso le enseñó que Jesús te ama y tiene un gran plan. Cristo vino a justificar esa ley que fue pisoteada. El hombre, y somos rebeldes. Si no fuera por la misericordia y su gracia que todos los días nos envuelve, estaríamos perdidos, incluso aquel que le está hablando desde acá. Entonces debemos confiar. Después venía un pacto, por supuesto un pacto, y la gracia también estaba puesta ahí, por supuesto, en el pacto mosaico más grande, el pacto davídico, que venía un rey. Ahí, bueno, le dijo, de aquí en adelante veré el cielo abierto y los ángeles. Bueno, ¿qué es eso? Está hablando de Jacob, de la escalera. No sé si se acuerda la imagen que en estos minutitos que me queda, que está hablando ahí al final de Juan, que descendía, por supuesto, acuérdese que le pone Betel, creo que es la casa de Dios, ahí que tuvo un sueño, que dijo que va a estar con él siempre, ¿se acuerda que hace el pacto? O sea, Jacob ungió esa piedra con aceite y dijo, esto es Betel, la casa de Dios. Bueno, Jesucristo está diciendo ahí, le está diciendo a Natanael, le está diciendo que veré esa escalera que está viendo ahí, por los minutos, disculpe, pero Betel está hablando y esa piedra simboliza el antitipo de Jesucristo, que Dios Padre ungió esa piedra así como Él descendió, y la escalera es que decíamos Cristo por la que podemos ascender, es el medio solamente por la que podemos ir. El mensaje podría ser más amplio, el tiempo por supuesto no me da, y hasta acá vamos a hacer. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver la historia de la Biblia, donde nos muestra que usted envió a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él se arrepienta, haya consolación y perdón por los pecados. Como siempre decimos, amén. Amén.